Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ese es un tema que he visto como tendencia en las redes sociales. Lo he visto mucho en TikTok, en Instagram y también un poco aquí en YouTube. El Salvador y México, ¿vale? Yo he tenido la oportunidad de haber visitado estos dos países hace 2 años, ¿vale? Estuve en México y en el mismo viaje también estuve en El Salvador. Por si aún no has viajado a ninguno de esos dos países y has visto como esta guerra de El Salvador puede caber como 40 veces dentro de México, creo que son 32 estados de México, entonces habrás visto esta guerra de El Salvador está mejor, México está mejor en seguridad y todo. Para los que quieren viajar, yo sería como una persona que os puede decir más o menos lo que yo vi en estos dos países. Intentaré decir toda la verdad en este vídeo, todo lo que vi en estos dos países. Primero, si es por extensión, los dos países son muy diferentes. México es demasiado grande. Y sí, El Salvador apenas tiene poca extensión que Guinea Ecuatorial. O sea que Guinea es más grande que El Salvador. Pero sí, ellos tienen más habitantes que Guinea Ecuatorial. Y si hablamos de México, México vuelve a hacer, no sé, mucho más que incluso si tuviésemos que unir Guinea Ecuatorial y El Salvador. México es muy grande, es muy grande. Y si hablamos de la comida, hay más platos en México que en El Salvador. Obviamente que en Guinea. Pero ahora yo quiero centrarme en cuanto al tema de seguridad, ¿vale? Primero tengo que contaros más o menos lo que me llevó hasta El Salvador y lo que me llevó hasta México. Yo desde que empecé a crear contenido he tenido comunidad de México y comunidad de El Salvador. Son los dos países que más han contribuido en lo que ha sido mi canal de YouTube. Y que casi está a punto de llegar a los 100.000 seguidores. Mi comunidad está más compuesta por mexicanos y salvadoreños. Pero entre estos dos países, El Salvador está a un 48% de audiencia y México está a un 42% de audiencia, o sea, lo que tengo en mi canal. Así que presumo que los mexicanos podrán escucharme aquí y los salvadoreños. La razón por la cual viajé a El Salvador fue porque yo quería conocer ese país y quería conocer a su presidente. Ya lo he repetido muchas veces y creo que los que llevan más tiempo aquí en el canal ya saben de qué trato. Entonces me fui a El Salvador para conocer más o menos cómo era ese país. Y porque me decían que el país era seguro, segurísimo. O sea, que ya no había bandas, porque anteriormente se hablaba de las bandas, de las maras, salvatrucha, o sea, montones de cosas ahí que daban miedo que la gente no podía viajar ahí. De hecho, se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo. Imaginar que se estaba hablando de que El Salvador era más peligroso, o sea, que la gente moría más en El Salvador que en una guerra en Oriente Medio. O sea, que esto era de lo más. De hecho, cuando dije a mis padres que yo iba a viajar a El Salvador, me dijeron, hijo, por favor hay que tener mucho cuidado porque no queremos perderte. Pero finalmente viajé a El Salvador. Y sí, y aquí toca el tema de la seguridad, que ha sido como el tema entre Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum. Espero que lo haya pronunciado bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ha habido muchos ataques hacia El Salvador, ¿vale? En plan, no se puede comparar la seguridad en El Salvador como la seguridad en México, ¿vale? Siendo un poco objetivo, entendemos que México tiene como más presupuesto, ¿no? Porque es un país grande, entonces si ellos tienen que eliminar el tema de la inseguridad, ellos tendrían más recursos para eliminarlo. Y que sí entiendo también que no se puede comparar a maras con cárteles, ¿no? Entonces, pero sí, lo que yo escuché cuando estuve en El Salvador es que esta gente, los que están ahora en la CECOT, tenían armas. Y no solo eso, que para que uno tuviese que estar en marra, salvatrucha o como se llame, tenías que a una persona para que tú formes parte del equipo. O sea, significa que si hay 70.000 pandilleros en la CECOT, son 70.000 personas que por sí ya dan que se eliminó. Ok, cuando yo estuve en El Salvador, la verdad es que sentí mucha seguridad, ¿vale? Sentí mucha seguridad. E incluso hice, que esto ya lo pedí, perdón, una vez a los salvadoreños, una prueba de dejar mi cámara dentro de un vehículo y lo encontré. Por ejemplo, aquí en mi país, yo siento que Guinea es uno de los países más seguros que existen, ¿vale? Aquí puedes caminar como quieras y tal, y nadie no te va a estirar el móvil ni nada. Así mismo me sentí en El Salvador. Pero sí, aquí en Guinea, como que yo a veces digo,
ok, no le voy a tentar la suerte dejando mi mochila aquí, ¿vale? Porque ha habido casos de los que se ha hablado aquí, ¿vale? Pero en El Salvador no es así, o sea que no es así. No tenía ese miedo. De hecho, yo vivía solo y vivía, ya no me acuerdo del lugar donde vivía, y no sentía ese miedo que alguien pudiese atacarme o no, no lo sentí. Entonces, la seguridad en El Salvador es como lo estáis leyendo en internet y lo he comprobado. He ido hasta ahí, he vivido con los salvadoreños, me han contado cómo era su país anteriormente y cómo es ahora. Y he visto que hay muchísima seguridad. Pero por suertes de la vida, ¿vale? En ese mismo viaje tuve que viajar a México. Y aquí viene la historia de lo que yo sentí en México. A ver, no es igual cuando me fui a El Salvador a cuando me fui a México. Al menos yo sabía que El Salvador ya era un país seguro, pero en México no. En México iba con, ok, yo quiero conocer este país y quiero disfrutar. De hecho, lo pasé muy bien desde los lugares que llegué en México. Aquí viene el primer problema. En México, si vas a viajar, es como que te privan de ir a algunos sitios. A diferencia de El Salvador, no me pasó, ¿vale? En El Salvador no fue como que alguien me dice, no tienes que ir a tal sitio porque algo te puede pasar, algo te puede llegar a pasar. No, no me pasó. En México, en cambio, la gente que andaba conmigo, de hecho, Cristian, un saludo desde aquí, eh, me llevaban, me decían, vamos a ir a lugares seguros. Y era como que, ok, vamos a ir a lugares seguros, ya te están diciendo de antemano que hay mucha inseguridad. Y a diferencia de las cosas que me contaron en México, son como más heavy porque, ok, hablamos de organizaciones que ya tienen arsenal y todo. Y, y es eso, ¿sabes? Y yo lo que sentí en México era disfrutando, pero estando con esa inseguridad de que, no sé, no me va a pasar nada. Los que habéis viajado a México, sabéis que México es un gran país, es un buen país. Obviamente es que vayas a lugares seguros. O sea, y, ¿sabes? Ir a lugares seguros y en sí ya te están diciendo que aquí hay poca seguridad. De hecho, me acuerdo que hasta cuando yo tenía que grabar, yo no es que alguien venga y que me estire el móvil, no, esto no lo viví, no viví esa escena ahí y no tenía miedo de grabar. Ahí hay una libertad de poder grabar en todas partes. Pero cuando, por ejemplo, nosotros teníamos que estar entrando a las 12, 1 de la tarde y era como que tienes que pedir al Uber que te deje justo delante de la puerta del hotel. De hecho, a la hora de elegir los hoteles, incluso nos decían, tenemos que elegir los hoteles que queden cerca, justo delante de la carretera, porque esto para evitar problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero llegar con todo ese vídeo, ¿vale? México es más grande y obviamente el nivel de inseguridad que hay ahí ya lo sabéis todos, pero sí que estoy seguro que se puede combatir un poco con el tema de la inseguridad en México, porque yo no sé, o porque me encuentro en Guinea Ecuatorial, nosotros nos sentimos como que nos digan que al día han muerto 100 personas o han fallecido 300, 400 personas. Nosotros no lo sentimos aquí. Por ejemplo, no, nosotros nos parece como algo muy extraño cuando nosotros escuchamos que en un mes han muerto como 1000 personas, 3000 personas. No porque haya habido un accidente, nada, sino porque otros le... Mira, entonces es como que, ¿por qué no lo pueden terminar? Por ejemplo, aquí en mi país no ha habido, ¿vale? No sé, no me acuerdo, no ha habido ningún momento que haya escuchado que alguien ha ido a robar un banco. Aquí en mi país no se roba bancos. O sea, no sé, aquí que en mi país no hay sicario, no hay, o sea, nunca hemos tenido una noticia que nos diga no. Entonces, cuando estuve en México me sentí como un poco más inseguro a cuando estuve en El Salvador, ¿vale? Y es una realidad, es algo que viví. Para los que queréis visitar esos dos países, si me tenéis que preguntar por el tema de la inseguridad, hay más inseguridad en México que en El Salvador, ¿vale? Ahora, si queréis hablarme por llegar a más sitios turísticos, os diría que visitéis México, porque México tiene como un poco más, tiene más lugares, ¿no? Un poco más, tiene más lugares. De hecho, no llegué a todos los estados, solo me limité a la Ciudad de México
Y en solo en la ciudad de México me estaban diciendo no puedes ir a tal sitio, porque yo soy un creador de contenido, me gusta indagar, me gusta llegar a más sitios, me gusta llegar incluso a los sitios peligrosos. De hecho, hay un vídeo que tengo en mi canal que visité uno de los barrios que fue uno de los barrios que fueron peligrosos en El Salvador. Y sí, es lo que me encanta, es lo que me encanta hacer. Y la verdad, os tengo que decir que cuando tú ya sientes que hay un lugar donde te están diciendo que no puedes llegar, es como... ¿sabes? Porque mi experiencia en cuanto al tema de seguridad, he vivido en Malasia y Malasia es uno de los países más seguros. Que en Malasia no he visto que hayan cogido a un ladrón, no lo viví en Malasia. Y luego he vuelto a vivir en Guinea. Y el tercer país que me ha vuelto a brindar esta seguridad ha sido El Salvador. Y cuando me fui a México es como que es la primera vez que yo escuchaba que hay lugares donde no puedes ir en un país. Yo no, o sea, no lo había sentido. Una cosa es que lo vea en una película o que alguien me lo cuente, pero lo viví en persona, que me decían que no puedo ir a tal sitio, no puedo ir a tal sitio. Entonces, chicos, el tema de la inseguridad en México se puede obviamente, se puede combatir, pero es eso, que yo no veo qué guerra hay entre mexicanos y salvadoreños, porque los dos países son buenos, ¿vale? Quitando el tema, yo siempre digo que hay que quedar con las cosas buenas de un país. Una de las cosas que me gustaron de México es que era la primera vez después de Malasia que yo me cuesta caminar en la calle porque hay mucha gente. La verdad, chicos, los dos países son increíbles. Yo os invito a visitar a esos dos países. Ya sabéis, si buscáis seguridad, podéis ir a El Salvador. Y si buscáis conocer más lugares turísticos, os invito a México, ¿vale? No digo que El Salvador no tenga lugares, sino México, al ser más grande, obviamente tiene más lugares turísticos. Y sí, chicos, eso es lo que os quería decir. Si queréis que hable de otra cosa que vi en esos dos países, me lo podéis dejar aquí en los comentarios y hago otro vídeo explicando para la gente que quiere viajar a estos dos países o para la gente que quiere saber qué opino de estos dos países respecto a un determinado acontecimiento, pues os lo voy a explicar en mi canal. Así que suscribiros para que lleguemos a los 100.000 seguidores y bueno... Nunca he leído mucha historia de Claudia, de hecho me gustaba más AMLO y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.